town, from London to Taiwan. Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Santiago Barrios, el anfitrión del día de hoy. Y sin más, agradecerles por su atención y sobre todo espero que disfruten del siguiente video, que es con una temática un poco más seria, un poco oscura, ya que es un caso sumamente reconocido a nivel mundial, a nivel de muchos medios, pero que en Latinoamérica no se le ha dado el suficiente seguimiento o siquiera se le ha dado la suficiente atención debida, siendo un caso demasiado grave. Pero sin más que decir, les presento el caso de Jimmy Savile. James Wilson Vincent Savile nació un 31 de octubre de 1926 y fallecería el 29 de octubre del 2011 a la edad de 84 años. Era proveniente de Leeds, del Reino Unido, con una religión muy aferrada al catolicismo. Era reconocido por una parte de la gente como un gran DJ y un muy buen productor discográfico, pero aparte de esto también era un presentador de televisión muy reconocido de la BBC. Se encargaba Jimmy Savile de cumplir los sueños tanto de pequeñas personas como de grandes personas, es decir, de niños como de adultos y de adultos mayores. Fue una persona que en vida fue muy reconocida por medios de comunicación y por muchísimas autoridades, tanto del Reino Unido como a nivel internacional. Fue condecorado varias veces, como por ejemplo Caballero de la Orden de San Gregorio Magno. También fue reconocido como un oficial de la Orden del Imperio Británico y también reconocido como tal un caballero de la misma familia real, es decir, como Elton John, un Sir, como lo llaman Elton John, Sir Elton John. Lo mismo pasaba con Jimmy Savile. Tenía una vida ejemplar y para muchos era una persona como un modelo a seguir y muy cercana, ya que convivía con gente pobre y aparte de eso también tenía libertad para entrar a varios hospitales y así poder cumplir los sueños de varios niños que se encontraban justamente empobrecidos, ya sea en recursos o lastimosamente con enfermedades bastante crónicas o de paso letales. También visitaba hospitales mentales, en las cuales también brindaba cierta ayuda a dichos hospitales, ya sea ayudas monetarias o ayudas regalándoles ciertas cosas a los enfermos o cumpliéndoles, como ya decía en antes, los sueños de esto. Hasta aquí y hasta el final de su vida se diría que la vida de Jimmy Savile fue una vida llena de honestidad, de humildad, de sinceridad, de si se quiere, de pureza y de una persona que ayudaba a las personas más necesitadas y que sobre todo era reconocido por eso y que mucha gente lo amaba por esto. Pero tras su fallecimiento, recalcando el 29 de octubre del 2011, meses después aproximadamente, pasando un año de su fallecimiento, se daría a conocer el verdadero lado de este cruel y asqueroso hombre. Se escucharían y se harían conocer decenas y decenas de llamadas de personas que según sus testimonios fueron ultrajadas, fueron abusadas de manera psicológica, física, de manera sexual por Jimmy Savile. Eran decenas y decenas de llamadas que eran al día, a tal punto que en una ocasión se rumorea por ahí que tuvieron que cortar en cierta parte la línea de atención al cliente de la cadena en la cual Jimmy Savile trabajaba, la cual era la BBC, en donde mayormente las personas ultrajadas iban a denunciar. Y entre estas cosas se abrió un caso policíaco en contra de justamente este tipo, hasta donde se llegó a saber y se especula entre voces que fueron hasta 1000 personas que fueron violadas y abusadas por este sujeto, entre chicos, chicas, adultos mayores, enfermos de manera crónica, ya sea con cáncer, entre otras enfermedades mortales y letales, o inclusive enfermos mentales. Y si por si esto no fuera poco, para retorcerte un poco el estómago y hacerte pensar en qué clase de personas están al frente de las pantallas, entre comillas, educándonos, pues también se sabe que Jimmy Savile tenía contacto con la morgue de la ciudad en donde él residía, la cual era Leeds, y en donde se sabe también que tuvo actos de necrofilia con varios cadáveres de dicha morgue. A tal punto que la familia de Jimmy Savile, dándose a conocer por estos casos justamente del presentador, decidieron retirar la tumba, la cripta, pero Jimmy Savile aún así era
tachado como un hombre de buena identidad, como un hombre que realmente valió la pena. Inclusive durante muchos años fue amigo de varios famosos, no solo a nivel nacional en cuanto a Inglaterra se refiere, sino que a nivel mundial. Celebridades como Elvis Presley, The Beatles, entre otras más. Inclusive la familia real lo consideraba un amigo muy, pero muy cercano a Jimmy Savile, ya que la familia real había hecho una cripta, había hecho un epitafio, una tumba, como le quieran llamar, a Jimmy Savile, incrustada con una piedra bastante fina. Se veía hermosa la tumba de este, y para variar, las letras en las cuales se conmemoraba su memoria estaban bañadas de oro. Fue un regalo especial de la familia real tras el fallecimiento de este hombre. Pero la familia lo que hizo tras este escándalo y tras el acoso público de que por siempre fueron cómplices de un familiar de ellos sin denunciar lo que pasaba, ellos decidieron quitar dicha tumba, dicho epitafio, y lo destruyeron en un camión de la basura. Pero no obstante, los acosos de parte de las personas que fueron ultrajadas o de familiares de los mismos seguía y seguía, a tal punto de que la casa en donde vivía la familia era de cierta manera vandalizada por estos, colocando grafitis diciendo Savile violador, Savile impugne, Savile no paga, Savile nunca conoció la justicia, entre otras frases más que se exponían en la casa de este por medio de los grafitis. Hasta donde se tiene conocimiento del caso de Jimmy Savile, se sabe, por datos exactos, que fueron alrededor de 500 personas las cuales fueron ultrajadas y violadas por parte de este sujeto. Y no solo eso, sino que, como dije, se rumorea que fueron unas 1000 personas. Pero para variar, habían víctimas de Jimmy Savile que eran lo bastante jóvenes o lo bastante mayores. Por ejemplo, hasta donde se tiene conocimiento, la víctima más joven de Jimmy Savile fue una niña de 8 años, y la víctima más grande o más mayor fue una que tuvo 72 años. Y para variar, su último abuso sexual fue a la edad de 82 años, 2 años antes de fallecer. Pero ¿cómo describir a un sujeto tan asqueroso, tan horrible, tan increíblemente cruel? No se puede saber. No hay palabras para explicar lo que uno de los mayores pedófilos, hasta donde se conoce y por datos exactos de la historia de la humanidad, se lo pueda describir en 2, en 3, en 4 o en 5 palabras simplemente. Pero para hacerlos más o menos en un resumen, puedo decir que este sujeto era un viejo decrépito, asqueroso, sin moral, sin ética, y que no cumplía los sueños de nadie, sino sus fantasías sexuales más asquerosas y más recónditas que podía guardar su mente. Pero el problema no solo era de Jimmy Savile, sino que el problema también fue desencadenando con la cadena de televisión en la cual trabajaba, la cual era la BBC, ya que muchos testimonios aseguran que la BBC también era cómplice de los abusos de Jimmy Savile, ya que cuando éste podía y cuando inclusive si se quería le daba la gana, él podía abusar de sus víctimas, abusar de niños y de niñas dentro de los estudios de la BBC donde él trabajaba. Algo que para muchos es un rumor a voces, pero que ha crecido como la pólvora, ya que se cuenta que varios productores, varios camarógrafos y varias personas del medio dentro de la BBC eran cómplices de este, y hasta incluso en un par de rumores se dice que algunos de ellos también se involucraban en estos abusos hacia los niños o las personas a las cuales Jimmy Savile decidía ultrajar dentro del estudio. Pero no solo eso, cuando a veces en la BBC se oponían a que esto sucediera, para Jimmy Savile no se le hacía muy difícil llevar a niños y a niñas a su auto y en la parte trasera, en el estacionamiento de la BBC, a hacer sus actos. No se le dificultaba para nada. Y para variar, esto es algo que la BBC cayó por años. Y cuando la gran controversia estalló, y sobre todo, no solo se apuntó a Jimmy Savile, sino que también se apuntó a la BBC como culpable de todos estos actos que cometía Savile, la BBC, los directores mayormente salieron a cámaras simplemente pidiendo disculpas de una manera tan seca, de una manera en la cual nadie se sintió satisfecho, porque las disculpas fueron como que de un padre diciéndole a su vecino que lo disculpe por la ventana que había roto su hijo y que no volvería a pasar. Fueron algo así las disculpas. Esto desencadenó en una mayor ira y en un mayor júbilo de parte del público, dando a entender que la BBC con esto era más que cómplice de este asqueroso hombre.
Y como les comenté, no solo sucedía este tipo de abusos en los edificios de la BBC, sino que también en los hospitales, ya sea para pacientes físicos como para pacientes mentales, en los cuales también hacía este tipo de actos. Donde se tiene conocimiento, 138 personas o familiares de estas reclamaron en los tribunales indemnización por el daño causado por este tipo. Obviamente la demanda fue directa hacia la BBC, por la cual esta también decidió responder. Y en 2014, dando los tribunales ingleses un fallo a favor de las víctimas, la cadena de la BBC tuvo que indemnizar alrededor de $4 millones para todas las víctimas, en un estimado de $100,000 por cada una de las víctimas a las cuales indemnizó, una cantidad muy mínima para lo que éstas sufrieron y para lo que sinceramente la BBC gana. Pero todo esto, todo el caso de Jimmy Savile trajo sus efectos colaterales y efectos que lentamente hicieron caer la ficha principal de dominó y desencadenó en la caída total de estas, a tal punto de que las acciones de la BBC tras el descubrimiento de este caso cayó grandemente en la bolsa de valores. Se estima que fue un 33% la caída de las acciones de la BBC, una de las caídas más grandes de las cuales sufrió la cadena y en donde casi se podía especular la bancarrota incluso de esta, porque era un efecto dominó y se creía que el tiempo iba a hacer que las acciones sigan y sigan cayendo, pero lastimosamente el tiempo también a veces es olvidadizo y el caso lentamente se iba olvidando. Pero como dije, el caso de Jimmy Savile ayudó a desencadenar cientos de cosas más, a tal punto se desencadenó un enorme operativo llamado Jetre, en el cual 261 famosos han sido y son investigados por ser parte de una red de pedofilia comandada por productores, por camarógrafos, por varios directores, presentadores y artistas reconocidos de la cadena de la BBC, a tal punto que las especulaciones llegaron a que la cifra era de 1.433 figuras de la industria del entretenimiento, no solo inglés, sino a nivel mundial, que estaban dentro de esta red de pedofilia. Muchos aseguran que es la red Epstein del caso justamente del mismo nombre, pero muchos otros alegan que inclusive es otra gran red mundial de pederastas. Pero bueno, el operativo Jetre sería otro caso para otro video, ya que es un poco también extenso lo que este operativo trajo y las consecuencias de esto, ya sea positivas o negativas. Pero en fin, con esto amigos he dado a concluir el video y quiero simplemente dar la reflexión de que no confíes siempre de las personas que están en la televisión, hasta incluso si las conoces en persona, porque a veces el medio de la televisión es un medio malvado, es un medio asqueroso, es un medio inmundo en el cual siempre hay secretos que nunca serán revelados de muchos famosos, ya sea de tu país o ya sea de famosos a nivel mundial. Es un caso para reflexionar, ya que este tipo fue uno de los más grandes pedófilos de la historia de la humanidad, hasta donde se tiene conocimiento por datos exactos. Porque si nos ponemos a investigar de uno, por ejemplo, Epstein también es uno de los más grandes pedófilos de la historia, manejando su propia red de pederastas y de pedofilia en su propia isla. Pero para variar, para las ironías de la vida, la tumba de Jimmy Savile se encuentra como que, ¿cómo decirlo?, semiabierta, es decir, está tapado por un cristal de fondo, pero se ve la tumba de estas, y con la ironía de que dejó dicho a sus amistades de que quería que lo enterraran así, por si en algún momento se le ocurre salir y volver a surfear en las olas del mar en la cual está cercano su tumba. Una completa ironía y asquerosidad de parte de un sujeto así, que no merece ser reconocido por nadie, que no merece ser admirado por nadie y que no merece siquiera un minuto de reconocimiento de lo que supuestamente, entre comillas, hizo bien, porque es obvio que este tipo se sumergió en algo muy oscuro y en algo sumamente macabro. Pero gracias a las investigaciones, lentamente se dio a conocer varias cosas y sobre todo, también quería darles la reflexión ya que salió a la luz, o mejor dicho, no salió a la luz, sino que volvió la información que ya estaba establecida gracias a este caso controversial de Anonymous, de que supuestamente filtraba información y todo eso, pero era información que ya se conocía. Pero yo te doy a pensar y a meditar la siguiente situación. Jimmy Savile era un muy íntimo amigo de la familia real inglesa y entonces te pregunto,
los rumores y sobre todo tras las evidencias nuevamente sacadas de que parte de la familia real es miembro o es parte de una red de pederastas o al menos practican la pedofilia o practicaban, si tú te ponías a pensar si es que ellos eran inocentes, ¿cómo es que esta familia permitía que Jimmy Savile esté cerca de ellos cuando su intención es protegerse y sobre todo es evitar los escándalos? Y qué más con un tipo que en toda su vida en cualquier momento podía estallar esta controversia. Aparte que la familia real está resguardada por la seguridad más férrea a nivel mundial, la MI6, que está encargado de la seguridad de la familia real. ¿Y cómo es que la MI6 jamás detectó este tipo de cosas en Jimmy Savile? ¿Acaso no es el trabajo de ellos el proteger a la familia real y sobre todo evitar que personas tan peligrosas como estas se encuentren cerca de ellas? Ya sea que no les hagan daños físicos o en cualquier otro caso o algún tipo de daño, pero les hacen daño en su influencia, les hace daño en su figura, porque se comprometían y se hicieron amigos de un pedófilo, de un pederasta, de un tipo que en su vida debió haber pagado por el resto de sus miserables